La Asunción de María Santísima, según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Se colocó el altar de rojo y blanco delante de la cruz del oratorio. Pedro dijo la misa tal como yo lo había visto hacer en el altar de Betesda. Sobre el altar ardían velas y no la lámpara. María se mantuvo sentada en su lecho durante el acto en silencioso recogimiento. Pedro llevaba sobre su vestidura sacerdotal blanca un palio rojo y blanco y la gran capa. Los 4 apóstoles que le asistían estaban revestidos de sus capas de fiesta. Después de comulgar, Pedro dio la comunión a los demás. Durante este acto llegó Felipe, que venía de Egipto. Recibió lloroso la bendición de María y luego también la Santa Comunión. Pedro llevó la comunión a la Virgen María en la cruz que colgaba del cuello del apóstol. Juan le llevó sobre un platillo el sagrado cáliz. Este cáliz era pequeño, de color blanco como fundido, y se parecía al del último cenáculo. Tadeo traía un pequeño incensario. Primero dio Pedro a la Virgen la extrema unción, lo hizo como se hace hoy. Luego le dio la Santa Comunión que María recibió derecha sobre su lecho sin apoyarse. Después se recostó y tras la breve oración de los apóstoles recibió el cáliz de manos de Juan, erguida un tanto sobre su lecho, aunque no tanto como cuando recibió la comunión bajo la especie de pan. Después de la comunión ya no habló María. Tenía vuelto hacia arriba su rostro, hermoso y fresco como en su juventud. Yo no veía el techo de su habitación, la lámpara colgaba en el aire. Una senda de luz se dibujó desde María hacia la Jerusalén celestial y hasta el trono de la Santísima Trinidad. A ambos lados de esta senda luminosa había caras de innumerables ángeles. María levantó sus brazos hacia la celeste Jerusalén y el cuerpo se levantó tan alto sobre el lecho que yo veía perfectamente todo lo que había debajo. Parecía que salía de ese cuerpo una figura resplandeciente que extendía sus brazos hacia lo alto. Los 2 coros de ángeles cerraron por debajo ese nimbo de luz y subieron en pos del alma de María, separada de su cuerpo, que se inclinó suavemente con los brazos cruzados sobre el pecho en la cama desde la cual se efectuó su tránsito. Muchas almas de santos, entre las cuales reconocía varias, vinieron a su encuentro. Allí estaban José, Ana, Joaquín, Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. María se elevó entre estas almas hasta el encuentro de su divino Hijo, cuyas llagas brillaban más que la luz, envolviéndolo todo. Jesús recibió a su madre y le entregó el cetro, señalando el universo a su alrededor. En el mismo momento he visto algo que mucho me consoló. Salían muchas almas del purgatorio en dirección al cielo. Tengo la seguridad de que cada año, en el día de la Asunción, muchas almas devotas de María reciben la liberación de sus penas y suben al cielo. En cuanto a la hora del tránsito de María, se me indicó que era la hora 9, en la cual murió también su divino Hijo. Pedro y Juan deben haber visto esta glorificación de María, pues noté que tenían los ojos elevados al cielo, mientras las demás personas estaban postradas, inclinadas hacia la tierra. El cuerpo de María estaba resplandeciente como en tranquilo reposo, con los brazos cruzados sobre el pecho y tendida en su camilla, mientras los presentes de rodillas oraban con fervor y lágrimas en los ojos. Más tarde, las santas mujeres cubrieron el cuerpo con una sábana, reunieron todos los objetos de uso en una parte y lo taparon todo hasta el hogar. Luego cubrieron con sus velos y oraron largo tiempo, ya de rodillas, ya sentadas en la primera sala.
los apóstoles se cubrieron la cabeza con la capucha que traían y se ordenaron para rezar en coro. He visto que durante el día se turnaron 4 veces y que los apóstoles recorrieron el Vía Crucis de María. Mientras tanto, Andrés y Manas estaban ocupados en preparar la sepultura, la cueva que María y Juan habían dispuesto como sepulcro de Jesús al final de las estaciones del Vía Crucis. Esta gruta no era tan grande como la de Jesús, tenía apenas la altura de un hombre y delante un jardincito cercado con estacas. Un sendero llevaba hacia la gruta, donde había una piedra huecada para recibir el cuerpo. Con una pequeña elevación donde descansaría la cabeza, la estación del Monte Calvario estaba en la colina de enfrente. No había allí una cruz visible, sino solo grabada en la piedra. Andrés especialmente trabajó mucho en esta obra y colocó una puerta delante del sepulcro. El sagrado cuerpo fue preparado por las santas mujeres para la sepultura. Trajeron hierbas olorosas y esencias y procedieron al embalsamiento de acuerdo con la costumbre de los judíos. San Pedro celebró delante del sagrado cuerpo la Santa Misa y dio a los apóstoles la comunión. Después se acercaron Pedro y Juan con sus capas magnas de fiesta. Juan sostenía un recipiente con oraciones, bálsamo, y Pedro ungió, todavía en forma de cruz y aceite, la frente, las manos y los pies del sagrado cuerpo, y luego las santas mujeres lo envolvieron todo con sábanas blancas. Sobre la cabeza pusieron una corona de flores blancas, rojas y azules celestes, como símbolo de su virginidad. Así preparado el sagrado cuerpo, fue puesto finalmente en un cajón de madera blanca, con una tapa que por arriba, por el medio, por debajo, se podía sujetar al cajón. Este cajón se colocó sobre unas andas. Todo se hizo con mucha solemnidad y emoción tranquila. El duelo también fue con mayor exterioridad y muestras de dolor que en la sepultura de Jesús, donde hubo mezcla de miedo y de apresuramiento por causa de sus enemigos. Para llevar el sagrado cuerpo hasta la gruta, como a media hora de camino, procedieron de este modo. Pedro y Juan levantaron el cuerpo sobre las andas y lo llevaron hasta la puerta de la casa, y allí puesto de nuevo sobre las andas, lo cargaron en sus hombros. 6 de ellos se alternaban en llegar al sagrado depósito. Llegados a la gruta, los apóstoles introdujeron el cuerpo y lo depositaron en el hueco cavado de antemano. Todos desfilaron una vez más delante de los sagrados despojos para rezar y honrarlos. En la noche de la sepultura sucedió la asunción de la Virgen al cielo con su cuerpo. He visto a varios apóstoles y mujeres esa noche rezando ante la gruta, o mejor dicho, en el jardincito delantero. He visto bajar del cielo una senda luminosa y 3 coros de ángeles rodeando el alma de María, que venía resplandeciente a posarse sobre la sepultura. Delante del alma venía Jesús con sus llagas luminosas. En la parte interior de la gloria, donde estaba el alma de María, se veían 3 coros de ángeles. La más interior parecía de caras angelicales de niños pequeños. La segunda hilera eran caras de criaturas de 6, 8 años, y la más exterior eran de jóvenes. Solo se distinguían bien los rostros, el resto del cuerpo era como una estela luminosa algo indeterminada. En torno de la forma de la cabeza de María había una corona de ángeles. No podría decir qué es lo que veían los presentes, yo solo veía que miraban arriba, llenos de admiración y emoción. Se abrió una senda desde allí hasta la celeste Jerusalén. El alma de María, pasando delante de Jesús, penetró a través de la piedra en el sepulcro, luego se alzó de allí con su cuerpo, resplandeciente de luz, y se dirigió triunfante con el angélico acompañamiento a la celeste Jerusalén.
Unos cuantos días después estaban los apóstoles rezando en coro. Llegó el apóstol Tomás con 2 acompañantes. Era uno el discípulo Jonathan Eleazar y un criado del país de los Reyes Magos. Tomás quedó muy afectado al oír que María había sido ya depositada en su sepulcro. Lloró amargamente y no podía consolarse de haber llegado tan tarde. Con su discípulo Jonathan se echó de rodillas, llorando muy afligido, ante el lugar donde había sido el tránsito de María. También oró delante del altar allí erigido. Los apóstoles, que no habían interrumpido su canto coral de los salmos, acudieron entonces, lo alzaron con cariño, lo abrazaron y le ofrecieron pan, miel y alguna bebida. Después lo acompañaron, llevando luces al sepulcro. 2 discípulos apartaron las ramas de los arbustos. Tomás y Eleazar oraron delante del sepulcro. Juan abrió las 3 petrinas que cerraban el cajón. Dejaron la tapa de un lado y vieron con gran maravilla el sepulcro vacío. Solo estaban allí las sábanas y las telas con las que habían envuelto los sagrados restos. Todo estaba en perfecto orden. La sábana estaba corrida por parte del rostro y abierta por la parte del pecho. Las ataduras de brazos y manos aparecían abiertas, puestas en buen orden. Los apóstoles alzaron las manos en lenas de gran admiración y Juan gritó: «¡No está más aquí!». Los demás se acercaban, miraban, lloraban de alegría y admiración. Oraban con los brazos levantados y los ojos en lo alto, y se echaban al suelo pensando en la luz que habían visto la pasada noche. Luego, tomando todos los lienzos y el cajón consigo como reliquias, llevaron todo hasta la casa, orando y cantando salmos en acción de gracias. Cuando llegaron a la casa, puso Juan las telas dobladas delante del altar. Tomás y los demás rezaban. Pedro se apartó un tanto, preparándose para los misterios. Luego lo vi celebrar la misa delante del crucifijo de María y a los demás apóstoles detrás de él en orden, orando y cantando. Las mujeres estaban junto a la puerta y cerca del hogar. A los apóstoles los veo con frecuencia reunidos contando en qué países estuvieron de misión y qué fue lo que les pasó en ellos. Antes de separarse, los apóstoles, para volver a sus respectivos países, fueron a la sepultura y cavando y echando tierra e impedimentos, hicieron imposible el acceso a la gruta. Este sendero era conocido solo por las santas mujeres que habitaban allí. Sobre la gruta erigieron una capilla con maderas y esteras cubierta con colgaduras. El pequeño altar interior era de piedra, con una grada también de piedra. El jardincito fue transformado, como asimismo las estaciones del Vía Crucis que había construido María, y el recorrido era habitualmente realizado entre rezos y cánticos. El espacio donde había tenido la Virgen su crucifijo, su altar y su dormitorio fue transformado en iglesia. La criada de María ocupó la pieza delantera y Pedro dejó allí a 2 discípulos para cuidar a los cristianos que vivían en los contornos. Los apóstoles se despidieron después de abrazarse una vez más y de haber celebrado la misa en la pieza de María. Algunos volvieron más tarde, según la ocasión, a este lugar para rezar. He visto que en algunos lugares los fieles erigían capillas imitando la forma de la casa de María y que el Vía Crucis y el oratorio de su sepultura eran muy visitados en años posteriores por los primeros cristianos. En la casa solo queda Juan Evangelista, los otros han partido.